Entonces, en esta tarde quisiéramos compartir y hablar un poco acerca de la fe. La fe es lo que nos catapulta a tener una relación estable y muy buena con Papá Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Para qué es la fe? La fe nos sirve a nosotros para ejercitarnos en ser diferentes a las demás personas. ¿Cómo así que diferentes? La fe es lo que no se puede ver. Entre tanto que el resto de la humanidad dice, hasta no ver, no creer. Otros dicen, yo no creo, no creo ni en lo que me como. En fin, hay tantos dichos por allí. Pero para poder acercarnos a nuestro buen Dios es necesario una medida y una dosis de fe. Todos los días de mi vida, de tu vida, debemos de levantarnos en fe y ejercitarnos en la fe. De hecho, el Espíritu Santo nos brinda a nosotros esa dosis todos los días y nos lleva a un nivel. Hay que crecer, nosotros tenemos una medida de fe, pero Dios quiere que la ejercitemos para ser fuertes, ¿cierto? Y poder agradar al Señor. El profeta Habacuc fue un profeta de 600 años y pico antes de Cristo. Era un hombre hebreo y era un profeta de Dios, pero llegó una situación muy tremenda. Hubo escasez, hubo adversidad, hubo aflicción, y un profeta, pero también un hombre como tú y yo. Y él empezó un discurso delante de Dios, que si usted me acompaña en Jeremías capítulo 3, usted puede ver que Jeremías empieza a hablar, es hacer como Habacuc capítulo 3, empieza como a lo que en mucho caemos, como hacerle algunos reclamos a nuestro buen Dios, ¿cierto? Y esto no debe ser así, no debe ser así. ¿Quién se puede levantar para hacerle un reclamo al dador de la vida? Dios exhorta al profeta y el profeta reconsidera su posición, le pide perdón a Dios, y en el versículo 17 el profeta Habacuc capítulo 3 versículo 17 dice lo siguiente. Escuchen muy bien, y yo por cuestión de tiempo no les voy a leer el capítulo 1, el 2 terminando todo, que es este diálogo del profeta con Dios. Y miren, ¿sabe qué es lo que nos lleva a nosotros a confiar en Dios? La oración. Cuando uno empieza a hablar con Dios, quizás usted y yo cuestionemos algo. Y si hay aflicción, hay dolor, quizás uno le dice, yo he escuchado mucho que a muchas personas en la pérdida de un ser querido, o porque se quebró la empresa, o algo pasó, o hay amenaza de divorcio. Y yo he escuchado que muchos dicen, bueno, pero ¿dónde está Dios si yo soy su hijo? Y esa fue más o menos la conversación del profeta Habacuc delante de Dios. Pero el Espíritu Santo trajo confirmación a Habacuc en su corazón de quién es Dios, y que Dios, para él no hay nada imposible, y que Dios tiene el control de todas las cosas. Y llega con certidumbre a Habacuc delante de Dios en el capítulo 3 del versículo 17, y dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya el fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Él me da pies como de ciervas y me hace caminar por las alturas. ¡Wow! ¡Qué diferencia
de poder uno tener fe y ejercitarse en la fe. Un hombre con fe, pero no era ejercitado en la fe. ¿Qué me ejercita a mí en la fe? Dios mismo y su palabra. Ya hemos compartido en anterioridad que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es distinto. Después de que ora Habacuc le habla a Dios, cambia la actitud de su corazón. Y es precioso. Aunque no haya nada, aunque no veamos los resultados, con todo. ¿Qué es con todo? Yo con todo me alegraré en Jehová. ¿Qué es con todo? ¿Qué te dirías para tu corazón? Si Dios te dirá, con todo te vas a gozar en mi vida. Señor, hoy me echaron de la empresa. Con todo te gozarás. Señor, tuve una pérdida de un ser querido. Con todo te gozarás. Y Habacuc llegó con certidumbre delante de Dios después de una conversación y una exhortación de parte de Dios. Dios en estos tiempos está exhortando a la iglesia. Es tiempo de aterrizar. Es tiempo de nosotros decir las cosas como son y llamarlas por su nombre. Y aprendemos a hablar el lenguaje del reino es cuando hablamos las cosas como Dios las dice. Y Habacuc, como yo, también hablaba y renegaba. ¿Sí? Yo no puedo decir de que Habacuc renegaba, pero Habacuc sí se quejaba de situaciones. Un profeta, un hombre llamado a dar mensajes de parte de Dios. ¿Y cómo es el mensaje de parte de Dios? Buenas noticias como el Evangelio, por ejemplo. Y yo digo que podría yo, Alfonso Suárez, decir el Evangelio según Habacuc, porque trae buenas noticias al corazón de los hombres. Cuando uno no ve resultados, cuando uno ve que todo está terminado, todo está acabado, se levanta un hombre de fe. No el que tiene fe, un hombre de fe. Hay muchas personas que tienen fe, pero un hombre y una mujer de fe tiene el comportamiento de Habacuc. Aunque no vea, se levanta. La fe es no ver, porque la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que, de lo invisible. Lo que no se ve es invisible. Y esa es la fe. Yo acepté a Cristo en mi corazón para gloria de Dios Padre, sin verlo. Pero llegó el buen mensaje de su palabra. La buena noticia llegó a mi vida. ¿Y cómo acepto yo a alguien que no veo? Por fe. Y por fe, Él me hizo a mí su hijo. Hebreos capítulo 11, versículo 27. Hebreos capítulo 11, versículo 27. ¿Lo tienes? ¿Lo quieres leerlo ahorita, por favor? Por allí. Duro, por favor. 11:27. Dice: fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Por la fe fue a Egipto, ¿quién? Moisés, no temiendo la ira del rey de Faraón, porque se sostuvo como viendo, él se mantuvo como viendo a quién no veía. Eso es la fe, la certeza de que yo no veo a Dios, pero sé que está ahí. Eso dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, allí el 27 y el 28 dice que por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe cruzaron el Mar Rojo y usted continúa leyendo y habla por la fe. Hubo tanto acontecimiento bíblico. Yo digo, ¿qué sería un hijo de Dios sin fe? Sería como las ondas del mar, que son llevadas y traídas. Así sería.
Y el hombre sin fe es aquel que dicen, ¿cómo estás? Ahí pasándola. ¿Y cómo está tu vida? A un hijo de Dios me refiero. Ahí sobreviviendo. Un hijo de Dios no sobrevive. Un hijo de Dios vive y enfrenta. Por eso la palabra de Dios es clara y dice en Hebreos, mire, este hombre sabía que el rey allí, Faraón, lo quería matar, pero él marchó como viendo al invisible. Y Dios estaba ahí. Y Dios lo respaldó. La Biblia dice en Hebreos, aprovechando el capítulo 11, el versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. ¿Sabe cómo termina este versículo diciendo? Si tú crees que Él está y si tú quieres agradar a Dios, Dios te va a recompensar. Tú necesitas fe para sostenerte en el caminar con Dios. ¿Cómo sería en la práctica esto? En Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Obras para, ya no obras para salvación. Pero si yo tengo un buen comportamiento con mi cónyuge y digo que soy un hombre, ¿a quién agrado primero? A Dios. Y luego termino agradando a mi cónyuge. Claro, ese es el principio. Pero si es un hombre o una mujer de fe, porque muchos tienen fe, pero un hombre o una mujer llamados a ser estos varones y varonas de fe es distinto. Eso hizo Jesús en la cruz del Calvario. Un hombre que transmitió su fe para conmigo. A mí me la dio. Sin fe es imposible agradar a Dios. Uno de los requisitos primarios y básicos y fundamentales y más poderosos en la Biblia es que para agradar a Dios tú no tienes que pagar promesas ni donar dinero. No. Por un momento, tú puedes hacer buenas obras, agradar a Dios. Sí. Pero tú no compras un beneficio a Dios cuando donas un dinero, ni cuando pagas ciertas cosas. Eso no es de Dios. Dios dice, a mí se acercan los que tienen fe. Y eso dice Hebreos. El escritor, esta carta a los hebreos, a esta iglesia le dice, ustedes quieren agradar a Dios, deben de hacer tantas cosas y empiecen a agradar a Dios con fe. Entonces empiecen a impactar su entorno. ¿Cuántas personas dicen que tienen fe en Dios? ¿En cuál Dios? La Biblia dice que en el Dios de la Biblia. Dios dice que el que se basa en su palabra, el que es fundamentado en la roca. Qué bueno es que nosotros podamos tomar esta palabra muy en serio y decir, yo he decidido hoy, he tomado la determinación y he decidido hacer una resolución delante de Dios. Yo quiero vivir por fe. Por fe. Algunos basan su fe en otras cosas. Pero la palabra de Dios dice que nos debemos de acercar creyendo en el Hijo de Dios. Santiago capítulo, vamos a leerlo, Santiago capítulo 2, el versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Dice el escritor, dice Santiago, ¿qué aprovecha que yo diga que tengo fe, que yo soy cristiano, pero no tiene obras? Ahora, ¿y sus obras? ¿Qué clase de obras son? Son buenas delante de Dios, porque las obras, el resultado de las obras son ¿qué? Son buenas delante de Dios. ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados,
pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, ¿para qué sirve mi fe? Mi fe no sirve de nada. Le sacaría más jugo a un partido de fútbol o un programa en la televisión. Dios quiere que nosotros tengamos la certeza en Él y empezar a ser llamados hombres y mujeres de fe. ¿Usted quiere ver la fe de un hombre? Mírele sus obras. Por lo que hace, no por lo que dice. Obras no es decir, sino hacedores. Dios dice que no busca oidores, sino hacedores. La fe tiene que ver con esto. La fe tiene que ver con yo sostenerme y ser un valiente. ¿Cómo así que ser un valiente? David no tenía pericia, no tenía experiencia en la milicia y derrotó a un gigante bien entrenado, capacitado y armado hasta los dientes. ¿Y saben por qué derrotó David a Goliat? Por pura fe. Porque David dijo que iba en nombre de quién. ¿Del qué me mandó? Yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Ahora tú vas en el nombre de quién a arrebatar lo que te pertenece y lo que el diablo quiere robar. Vas en el nombre de tu capacitación, de tu conocimiento. Vas en el nombre de tu billetera. Vas en el nombre de tu denominación. David lo tenía claro. David dijo, tú vienes a mí con espada y arco, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y es tiempo de agradar a Dios. Es tiempo de alegrar el corazón de Dios. Y yo alegro el corazón de Dios aumentando y enriqueciendo mi fe. Y yo enriquezco mi fe, como dice la Escritura, con los de mi entorno. Porque Dios me ha enseñado que como me ama a mí, ama a mi prójimo. Y si yo le hago daño a mi prójimo, traigo tristeza al corazón de Dios. Y ya no va a haber recompensa. Ahora lo leímos. Y vendrá recompensa aquí en la tierra. La salvación es gratuita solo por gracia. Pero la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Es tiempo de enriquecer nuestra fe en el Hijo de Dios, el autor y consumador de la fe. Dios les bendiga.